dentro de, mejor dicho, analizando todos los antecedentes administrativos, a objeto de dar lo que básicamente se tiene el concepto de justicia, de dar a quien lo que le corresponde. Entonces, de una manera justa, cumpliendo con los procedimientos como tal, y equitativo, es decir, no favoreciendo a ninguna de las partes. Continuamos. En el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallan en una situación similar, comprende la potestad de ser escuchado, presentando las pruebas que estime convenientes a su descargo. En todo proceso, contamos con una etapa de descargos. Este es un elemento importante para demostrar la pretensión que se tiene. De la misma manera, se puede presentar argumentos por escrito para que puedan ser considerados en una etapa de impugnación. Asimismo, tenemos la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal. Esto implica que el administrador de justicia no puede saltar instancias procesales. No puede pasarse, digamos, no puede omitir, por ejemplo, una etapa probatoria y directamente pasar a alegatos, o ni bien se acepte el recurso o la demanda, pasar por alto algunas etapas y directamente disponer autos para sentencia. No, sino ya la norma ha dispuesto cada uno de los requisitos y cada instancia procesal en qué momento debe ser cumplido. ¿Qué más nos dice el tribunal? Nos dice a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado por el Estado. Si bien este derecho, como lo vemos ahora en este fallo, nos indica ante cualquier tipo de acto emanado por el Estado. Esto de manera general, como les indico. Sin embargo, vamos a ver que para estos mecanismos de impugnación que tienen los contribuyentes, existen particularidades que se debe tomar en cuenta respecto a qué se considera un acto administrativo emanado por una institución del Estado. No todas pueden ser impugnadas. Eso lo vamos a ver también a lo largo de este módulo. Ante cualquier acto que pueda afectar sus derechos. Evidentemente, tiene que haber una lesión. No puede impugnar por impugnar el contribuyente o utilizar estos mecanismos de una manera dilatoria. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía al constituyente. Evidentemente, es un derecho, es una garantía para, para la persona, en este caso para el contribuyente, para el sujeto pasivo, y tiene que ser acatada por las autoridades administrativas, que esto en sede administrativa como tal, ante el Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional, ante la misma autoridad de impugnación tributaria, o todas las autoridades judiciales, como vamos a ver más adelante en la demanda contencioso tributaria. Otro derecho que también se menciona bastante es el derecho a la defensa, para lo cual nos remitimos al artículo 115, parágrafo 2 de la Constitución, donde ya el Estado es quien garantiza este derecho a la defensa. El Tribunal Constitucional, por su parte, ha desarrollado qué se entiende por este derecho, donde nos indica que todo tribunal o autoridad que tenga como facultad juzgar, imponer una sanción, está obligado a respetar las normas del debido proceso. Como ven, está relacionado el derecho a la defensa al debido proceso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplir estas autoridades al momento de juzgar o imponer una sanción? Las normas del debido proceso. Y como habíamos visto anteriormente, es un proceso justo, equitativo, no se tienen que saltar instancias procesales para ejercer una adecuada defensa. Es decir, hay una serie de implicancias que
van casadas del derecho a la defensa con el debido proceso. Continúa el tribunal indicando entre las cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica no solo ser citado al inicio de la acción, sino también la notificación posterior de cada una de las actuaciones. Evidentemente, tanto la administración como el recurrente o el demandante, que en este caso es el contribuyente o el sujeto pasivo, va a ser quien, mejor dicho, deben conocer cada una de esas actuaciones. No solo debe ser notificado con el inicio o la conclusión de un proceso de impugnación, sino cada una de las etapas, como les decía, una etapa probatoria, una etapa de alegatos. eh, Ni bien culminó una primera instancia, se le notifica, luego pasamos a una segunda instancia, continúan las notificaciones para seguir presentando tal vez más prueba u otros elementos que vean convenientes en el ejercicio de su defensa, y también demostrar cada uno su postura, su criterio en relación al conflicto que se está dilucidando. Continúa el tribunal, nos indica, pues a partir de ellas el procesado podrá presentar todas las pruebas que considere, demostrarán su inocencia, así como también podrán presentar cuantos recursos le faculte la ley. Los recursos están dados por las leyes. Hay que ver cuál es el que más conviene, por cuál de las vías me voy. ¿Cuándo debo interponer cada una de estos recursos? Cada uno contiene sus requisitos y sus elementos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este módulo. La fundamentación. Este es un elemento clave, si se puede decir, en una etapa de impugnación, pues hay mucha deficiencia por parte de la administración tributaria, y no solo me refiero al Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional, sino también de los gobiernos municipales y de los gobiernos departamentales, tomando en cuenta que ellos también emiten actos administrativos determinando alguna deuda o imponiendo una sanción. Entonces, hay que revisar si este acto está fundamentado. Ahora, ¿qué se entiende por una debida fundamentación? Ya tenemos esta sentencia constitucional donde nos indica que es una exigencia del derecho y principio del debido proceso. Nuevamente tenemos el debido proceso. Debe tener como base circunstancias de hecho y de derecho. Bueno, circunstancias de hecho, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? En el acto administrativo me tienen que indicar qué es lo que ha pasado. Y las circunstancias de derecho. Ahora, ¿qué normativa van a emplear en relación a los hechos que se han dilucidado? No puedo citar por citar normativa o incluir una parte considerativa al, al, al acto administrativo, transcribiendo hojas y hojas de disposiciones legales. Eso no implica una fundamentación de derecho, sino se debe explicar en relación a los hechos, entonces, qué normativa se ha vulnerado y qué sanción amerita o en base a qué disposición se está determinando alguna deuda. Continuamos y nos dice, debe contener las pruebas y normas aplicables que indiquen con claridad los presupuestos en los que se apoya la decisión. Pruebas. Es otro elemento también acá que nos explica el Tribunal Constitucional. Si el contribuyente dentro de un proceso de determinación presentó pruebas y la administración no las consideró al momento de emitir la resolución determinativa, pongamos como ejemplo, eso implica una falta de fundamentación, porque no está emitiendo criterio alguno si es que estas pruebas que he presentado son pertinentes o no. Tal vez
son de otro caso. Tal vez el contribuyente se equivocó y dirigió estas pruebas a otro caso, pero aún tomando en cuenta ese error del contribuyente, la administración también se encuentra obligada a decir, en relación a estas pruebas que ha presentado en una fecha X, bueno, puede detallar cada una de las pruebas documentales e indicar que las mismas corresponden a otro proceso y por tanto no amerita su análisis. En esas dos líneas que puede haber respondido la administración, al menos ha mencionado las pruebas e indicó si es que corresponden o no al proceso o si son pertinentes o no. En cambio, si únicamente hace un detalle, un listado de las pruebas, pero no menciona nada al respecto, entonces eso se traduce también en una falta de fundamentación. Continúa el tribunal y nos dice, se tiene que tener su sustento en razones coherentes al caso concreto. Caso contrario, una decisión resulta arbitraria cuando carece de motivos y deviene de un razonamiento que no tiene un mínimo de análisis jurídico legal. Evidentemente, un sustento en razones coherentes al caso concreto. Analicemos el caso concreto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué normativa se ha vulnerado? ¿Por qué se está sancionando a este contribuyente? ¿Qué es lo que ha incumplido? ¿En qué normativas se basa la administración para determinarme una deuda, imponerme una sanción, rechazar alguna solicitud que estoy planteando? ¿Cuál es su sustento? Y esos elementos son necesarios. Continuando con la fundamentación y el pronunciamiento del tribunal, nos dice, toda autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, la fundamentación legal, citar las normas, por cuanto la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, son dos elementos muy importantes. El fondo, todo relacionado al caso concreto, como les decía, los hechos, los fundamentos de derecho, y en la forma. No basta que se, se estructure, pero en la forma tal vez obviamos la firma de la máxima autoridad ejecutiva de esa institución. Pongamos como ejemplo, así si en una resolución sancionatoria no viene sellada y firmada por eh, supongamos, el gerente distrital de Oruro de Servicio de Impuestos Nacionales, ese es un elemento de forma porque debe constar quién es la autoridad competente para emitir este acto administrativo. ¿Qué otros elementos más se necesitan en la forma? Bueno, hay algunas disposiciones normativas en específico, tanto en la aduana nacional como en el Servicio de Impuestos Nacionales, en la que establece que debe mencionarse el nombre del contribuyente, el NIT, el domicilio, bueno, como les decía, los fundamentos de hecho de derecho, la parte resolutiva, es decir, que la estructura también y los componentes del acto administrativo también son importantes para considerar si existe o no una fundamentación en el acto. Continuamos y dice, dejará pleno convencimiento a las partes que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador. Dejará pleno convencimiento. De la lectura del acto administrativo debe comprenderse por qué está rechazando una solicitud, por qué me están determinando, por qué me están sancionando. Deben explicarme de una forma coherente la razón de este acto administrativo. Claro está, como acá nos dice, debe estar regida por principios y valores supremos. Claro, los principios que tenemos en la Constitución, los valores también que están mencionados en la Constitución, son
y no solo en la Constitución, sino también en el Código Tributario o en disposiciones legales que sean aplicables al caso. Eliminándose, continúa el tribunal, cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino la forma en que se decidió. Casado al elemento de fundamentación tenemos la congruencia. Esta sentencia constitucional, la 838-2018-S1, también rescata la congruencia. ¿Y qué nos indica? Como un componente del debido proceso, el cual es el principio de congruencia. Y citando esta otra sentencia constitucional nos indica la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto. Es evidente, la administración no se puede salir, como comúnmente se dice, por la tangente. No puede estar pronunciándose sobre otras cosas ajenas a lo que ha planteado el sujeto pasivo. Si el contribuyente ha solicitado la prescripción, la administración le debe resolver en función a la prescripción y a los periodos fiscales que está solicitando. Ejemplo, un contribuyente solicita prescripción a la facultad de ejecución de los periodos, no sé, enero a julio del 2010. La administración le tiene que responder en relación de enero a julio 2010. ¿Qué impuestos? Bueno, el contribuyente especificará del IVA, del ITE, o existe una resolución determinativa que se me está ejecutando, etc. La administración le va a responder en función a lo que ha planteado. No podría la administración indicar, y por si acaso, te voy a rechazar agosto a diciembre más del 2010. O sea, no tendría coherencia entre la solicitud. ¿Por qué tendría la administración que estar involucrando otros periodos fiscales al rechazo de la prescripción si el contribuyente ha sido específico en lo que está requiriendo? Es en ese sentido que este principio de congruencia debe responder a lo peticionado por el contribuyente. Continúa el tribunal y nos dice, esa definición general no es limitativa, que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, sino que además debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos. Un acto administrativo, en la parte expositiva, mencionará el memorial de, supongamos, 4 de julio del 2021. El contribuyente solicitó la prescripción de las gestiones enero a julio del 2010 en relación a la ejecución de la resolución determinativa 001. Considerando, bueno, ahí desarrollará tal vez los fundamentos de hecho, seguidamente pasará a los fundamentos de derecho, y en la parte resolutiva, como les decía, que debe haber esa coherencia, en la parte resolutiva, pero le añade hasta diciembre de 2010 y aparte la gestión 2011. A ver, ¿dónde está ese razonamiento integral y armonizado entre entre tu parte considerativa y la resolutiva? Si estás iniciando tu respuesta a lo planteado por el contribuyente y lo estás desarrollando en los considerandos posteriores y de una manera contradictoria en tu parte resolutiva incluyes otros periodos fiscales más, ahí totalmente hay un desfase, una incoherencia total entre la parte considerativa y la parte resolutiva.
o al revés. Tal vez analizó correctamente y en la parte resolutiva, como a veces la premura o el descuido de algún servidor público, copia un texto que ha resuelto de otro caso y lo pega. Y menciona otro contribuyente, menciona otros impuestos, otro acto administrativo. O sea, tu parte expositiva y considerativa estaba bien, pero la parte resolutiva, me estás mencionando otro contribuyente. Hubo un caso en el que interpuso un recurso de alzada, un contribuyente, y como uno de sus argumentos de, para, para indicar que no hay congruencia y hay una falta de fundamentación, se basaba en que en una parte resolutiva, en la tercera o cuarta, indicaba, asimismo se sanciona al contribuyente, no sé, el nombre de una empresa, la empresa Aguayo, digamos. A la empresa Aguayo con 1.500 UFBs por haber incumplido este deber formal. Pero a ver, leamos todo el acto administrativo. El contribuyente no es la empresa Aguayo, es la empresa eh, Sillones SRL. En todo tu análisis lo hiciste bien, administración, pero la parte resolutiva tercera, supongamos que era así, mencionaste otro contribuyente. Y ahora, ¿cuál es el problema? Ustedes pueden decir, pero ha sido un error, ha sido un lapsus. En este caso, no podemos aceptar ese tipo de lapsus por parte de la administración y les explico por qué. Supongamos que ese acto es confirmado por la autoridad de impugnación tributaria o la autoridad jurisdiccional. Es confirmado, se tiene ya un fallo ejecutorial. Y la administración quiere ejecutar esa resolución determinativa. Al momento de ejecutar, ¿cómo le vas a cobrar esos 1.500 UFBs a la empresa Sillones SRL si estás mencionando a otro contribuyente? En tu parte resolutiva le estás sancionando a otro contribuyente que nada tuvo que ver durante este proceso. No ha sido un involucrado en este proceso porque sabemos que los actos administrativos son dirigidos a una persona en particular. Es de alcance particular y no es de alcance general. En ese sentido, existiría un conflicto al momento de ejecutar esa resolución determinativa en su parte considerativa tercera, porque estaríamos cobrándole una deuda a un contribuyente que quizás le corresponde a otro. Ahora, tal vez es correcta la sanción al contribuyente Sillones SRL, pero al no estar expresamente contemplado en el acto administrativo, eso va a imposibilitar en el futuro su ejecución. Por esos pequeños errores que incurre la administración, da lugar a una falta de fundamentación e incongruencia entre la parte considerativa y la parte resolutiva. Continuamos. ¿Qué nos dice? La concordancia del contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto conlleva a su vez la cita de disposiciones legales y ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. Si hay alguien acá que está trabajando en alguna administración, él debe tener mucho cuidado al momento de emitir un acto administrativo, pues si bien se tienen algunos modelos que se maneja al interior de la administración, algunos
párrafos que tal vez ya se ha respondido de una manera similar a otro contribuyente y ahora lo voy a utilizar para este otro. Hay que tener cuidado en ver los datos, los hechos, el, y si se relacionan con el caso que estoy analizando. No basta mencionar doctrina, jurisprudencia, normativa, y si los datos no están cambiados, obviamente había una total incongruencia. Más aún en la parte resolutiva y la parte considerativa. Ahora les comento otro caso. En toda la parte considerativa hubo en un apartado en el que se mencionó a otro contribuyente o se mencionó otro NIT, pero en la parte resolutiva estaba todo perfecto. Si bien el contribuyente se estaba queriendo defender en ese sentido de falta de fundamentación y congruencia, la autoridad general analizó el expediente y los antecedentes e indicó que es evidente el error en el que ha incurrido la administración. Pero si leemos a lo largo del acto administrativo, es solo en una parte en la que se habría equivocado. No es una incongruencia entre la parte considerativa y la resolutiva, sino es dentro de la parte considerativa. Y verificados los antecedentes, bueno, pues y, el, y la información del contribuyente, si bien ese número de NID no le correspondía, pero no afecta al contenido y a la decisión como tal. Entonces, puede que haya algún error en la parte considerativa, pero si existiera más, y obviamente involucra también mencionar otro expediente, otra resolución determinativa, etcétera, bueno, ahí obviamente estamos ingresando a una total incongruencia en todo el acto administrativo. ¿Ya? Eso les cuento como anécdota para que eh, si, si trabajan en la administración tengan cuidado y si son contribuyentes, bueno, ya tienen un elemento para defenderse. Bueno, ahora vamos a tomar en cuenta unos elementos del derecho administrativo que sí pueden ser empleados en materia tributaria. ¿Ya? Entonces, tenemos acá el derecho administrativo. Y para ello vamos a mencionar el concepto de acto administrativo. El artículo 27 de la ley 2341 nos indica que se considera acto administrativo toda declaración, disposición o decisión de la administración de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades de ley, y produce efectos jurídicos sobre el administrado. El acto administrativo es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. Los elementos lo tenemos en el artículo 28 de la ley 2341. Este es un concepto general. Ya nos da una referencia de que puede ser de alcance general o particular. Para la materia tributaria tiene que ser netamente de alcance particular en etapas de impugnación. En ejercicio de la potestad administrativa. Bueno, la potestad administrativa lo tenemos en función a la competencia también de los distintos directores, administradores, gerentes de las administraciones. Les pongo un ejemplo. En algún momento han debido escuchar de la recategorización de contribuyentes. No sé si alguien ha escuchado de ese término o tal vez le ha pasado que ha sido recategorizado y nos puede explicar al respecto.
les, solo para aclararles, la participación también tiene puntaje. Entonces, se puede, yo tengo la idea y también estoy convencido de que si ingreso a un posgrado, mejor es que me equivoque en mis opiniones en este posgrado a estar cometiendo errores a momento de realizar mi trabajo. Entonces, si acá, en su opinión, también tal vez no es la más certera, pero es valioso también la participación de cada uno de ustedes. Así que no tengan miedo en equivocarse, porque acá estamos para aprender. Y les repito, mejor es que se equivoquen acá a que se equivoquen a momento de interponer un recurso o tal vez del lado de la administración. Nuevamente les transmito la consulta. ¿Han escuchado del tema de la recategorización de contribuyentes? Doctor, buenas noches. Habla Zulema. Creo que Hola. les han ido recategorizando los contribuyentes según según el promedio de ventas anuales, los importes que han tenido anuales, y a algunos les han ido subiendo o a otros les han ido bajando de categoría. ¿Me parece que a eso se está refiriendo, doctor? Sí, es un elemento, te voy a anotar su lema. Sí, evidentemente es un elemento el tema de los montos, porque cuando se tratan de contribuyentes que iniciaron, digamos, en un negocio y fueron incrementando en sus ventas y el negocio fue tan exitoso que pueden ingresar a una categoría Graco. Difícil llegar a una categoría Prico, que lleguemos a tener unas ventas extraordinarias a nivel de la cervecería boliviana, ¿no? Pero sí es un factor el que nos comentas del tema de los recursos económicos de la empresa, porque otras pueden disminuir inclusive de categoría. Estimado doctor, disculpe que lo interrumpa, le escribí internamente, pero creo que no ha podido leer. Por favor, me escribieron al grupo, los estudiantes. ¿Podría hablar un poco más fuerte, ya que en muchos lugares la señal no está bien y le Ya, escuchan bajito? Por favor, gracias. ya, espero que se me escuche ahí. A ver si no, vamos a ver cómo está configurado. Bueno, lo tengo al máximo el micrófono. Ya. Compartamos de nuevo. Ya. Bueno, otro elemento es el cambio de domicilio o en algunos casos la recategorización se presenta cuando los contribuyentes pasan de una gerencia a otra. Me explico. Cuando en La Paz se creó la gerencia distrital La Paz 2, muchos contribuyentes de la gerencia La Paz 1 pasaron a la 2. Entonces se han recategorizado, es decir, ahora están bajo la jurisdicción y competencia del gerente o la gerente distrital La Paz 2 del Servicio de Impuestos Nacionales. O como nos decía Zulema, un elemento, el tema de los ingresos y recursos, etcétera, del contribuyente, donde pasaron de contribuyentes Graco a una gerencia, sea La Paz 1 o La Paz 2. Esto en función también a la zonificación que se tiene para cada gerencia. O también pudo darse el caso, y lo he visto de cerca, donde los contribuyentes, algunos eran remitidos a otras gerencias debido al cambio de domicilio. Un contribuyente que estaba registrado en la Paz 1, bueno, pasó ahora a ser
estar bajo el padrón de la gerencia Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Por qué? Porque cambió su domicilio en Santa Cruz. Entonces, la gerencia La Paz 1 no puede quedarse con los expedientes de este contribuyente, sino tiene que remitirlos todo a Santa Cruz. Y desde el momento que se hizo el cambio, ya no puede emitir actos administrativos esta gerencia 1, en el ejemplo que les estoy dando. Porque si emitiera algún acto, ya está totalmente, no cuenta con la potestad ni la competencia para emitirlo, sino ya le corresponde al gerente de Santa Cruz. ¿Ya? Ese es un poco para explicarles la potestad administrativa que se tiene en función a las competencias que tienen los gerentes o administradores como sujetos activos, ¿ya? Acá tenemos una sentencia constitucional. Hay un error en la presentación que ustedes tienen al momento de descargar. No es de la gestión 2013, sino es 2003. Y bueno, vamos a ver ahora justamente aquí está. Es esta sentencia constitucional. 107-2003 de 10 de noviembre de 2003. ¿Ya? Y como elementos del acto administrativo, acá voy a ampliar un poco más la pantalla. Acá nos dice que el acto administrativo es una decisión general o especial de una autoridad administrativa en ejercicio de sus propias funciones. Y tiene estas características: la estabilidad, en el sentido de que forman parte del orden jurídico nacional y de las instituciones administrativas. La impugnabilidad, pues el administrado puede reclamar. Hay actos que sí pueden ser demandados, pueden ser recurridos. ¿Y con qué finalidad? Para que se modifique o deje sin efecto. La legitimidad es la presunción de validez del acto administrativo. Esta presunción va a mantenerse mientras no sea dispuesta su nulidad en una vía de impugnación. Si el contribuyente nos reclama, ese acto va a continuar con esa presunción de legitimidad. Si en cambio lo impugnan en un acto, entonces esto va a implicar de que la autoridad jurisdiccional o administrativa analice el contenido del mismo y, si es necesario, dispondrá una nulidad del mismo. En ese sentido, resolverá que no es legítimo. Otro elemento, la ejecutividad, constituye una cualidad inseparable de los actos y consiste en que pueden ser ejecutados de inmediato. Claro, para el caso de las administraciones tributarias existe un plazo para impugnar. Si en caso no lo hace dentro de ese plazo el contribuyente, bueno, lo puede ejecutar inmediatamente. Ejecutoriedad es la facultad que tiene la administración de ejecutar sus propios actos sin intervención del órgano jurisdiccional. Eso es un elemento importante porque no se requiere que primero solicite la administración al órgano judicial para que ejecute sus propios actos. La ejecución, que es el acto material por el cual la administración ejecuta sus propias decisiones, tiene un procedimiento como tal la administración para esta ejecución. Como ejemplo, en
al Servicio de Impuestos Nacionales, cuando ya se tiene una resolución sancionatoria, no se impugnó en el plazo establecido, entonces se emite el proveído de inicio de ejecución tributaria, entonces, a partir del cual va a iniciar todas las medidas que corresponden. Como pueden ver, estos elementos, si bien no están contemplados en la Ley 2341 de procedimiento administrativo, sin embargo, son elementos a considerar que el propio Tribunal Constitucional ha expuesto. Ahora ustedes me pueden decir, pero eso es del 2003. A ver, ha debido cambiar. Bueno, pues les comento que no, porque acá tenemos a ver, un ratito. Acá tenemos una sentencia de la 116-2020-S4 de 17 de julio del 2020, donde está mencionando en su acápite del acto administrativo sus características y efectos jurídicos. Justamente está citando a la sentencia constitucional 107-2003 que acabamos de ver. Y de la misma manera está rescatando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Acá, como pueden ver, en resumen, el acto es una manifestación, declaración de voluntad de la autoridad administrativa en forma ejecutoria, es de naturaleza reglada, discrecional, etc. Desde esa sentencia se ha arrastrado este pronunciamiento y ha sido contemplado también en otros fallos del tribunal, y son elementos de los cuales ustedes pueden verificar si un acto cumple o no. Continuemos con la presentación. Ahora, es importante también tener una diferenciación. ¿En qué sentido? Actos administrativos, como mencionaba la ley 2341, pueden ser generales o de alcance particular. En el de alcance particular también tenemos una diferenciación cuando son definitivos, de la administración y de mero trámite. Esta sentencia constitucional, de la cual es rescatado, también acá están en esta gráfica, donde nos dice que es un acto definitivo, los actos susceptibles de impugnación, ya sea mediante recursos administrativos por la vía jurisdiccional, son los definitivos, y los equivalentes o asimilables. Estos últimos, porque pese a que no resuelven el fondo de la cuestión, sin embargo impiden totalmente la tramitación del problema de fondo. ¿Ya? Entonces, definitivo es decir, que definen algo, definen una solicitud del contribuyente, están definiendo una causa. Si la aduana nacional emitió un sumario contravencional, un auto inicial de sumario contravencional contra un contribuyente, y pasadas las etapas procesales culminó el proceso sancionador con una resolución, ese acto es definitivo porque está concluyendo todo un proceso. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia de la administración? Son los pasos intermedios que suelen dar lugar a la obtención del acto final. En este caso habrá de hacerse una diferenciación, dado que si este tipo de actos tienen incidencia directa con la ejecutividad del acto administrativo, no una resolución administrativa. Ya. Ahora vámonos a otro ejemplo. Dentro de un proceso de determinación, les notifican con una orden de fiscalización o una orden de
de verificación. Una etapa intermedia es la vista de cargo. La vista de cargo evidentemente es un acto administrativo. Si lo leen, cuenta con todos los elementos de un acto administrativo, pero no define nada. Nos indica que es un acto en el que está estableciendo preliminarmente una deuda tributaria o está estableciendo preliminarmente la conducta en la que ha incurrido el contribuyente y por ende la sanción que le corresponde. Entonces, como nos dice acá, nos orienta el Tribunal Constitucional, es un acto, es un paso intermedio, que debe ser cumplido, sí, y como etapa final tendremos la resolución determinativa. Y tenemos los actos de mero trámite. Cuando no guarde relevancia jurídica alguna respecto a la resolución administrativa definitiva, entonces el mismo queda privado de impugnación alguna, ¿ya? Acto de mero trámite, bueno, puede ser una solicitud de fotocopias del expediente. Estamos dentro de un proceso. Hay una solicitud, pero es un acto de mero trámite donde se le va a otorgar, sí, se le otorga, o se extienda por secretaría la, la documentación solicitada mediante memorial o nota, etc. Es decir, que estos actos no van a generar una repercusión en el acto definitivo. Supongamos la solicitud de audiencia de inspección ocular. Ya se concede la audiencia de inspección ocular para la fecha X a horas 13:00. Ya se está concediendo esa petición al contribuyente. Ese acto puede estar consignado en la relación de hechos dentro del acto definitivo como tal. Y mejor aún, si se considera el acta que ha sido redactada para esa inspección ocular, ¿ya? Pero el proveído que se le ha dado respuesta, no tiene mayor trascendencia. Ahora, se le puede indicar que se le puede haber rechazado también. ¿Por qué? Porque tal vez lo planteó fuera de plazo, porque no explica cuáles son los motivos para los cuales se debe llevar a cabo una audiencia de inspección ocular. Mucho depende también de cómo lo está planteando el contribuyente, pero ante esos actos que no repercuten, son considerados de mero trámite, ¿ya? Acá tenemos unos actos, bueno, la parte resolutiva, y bueno, hasta el momento no hay problemas de audio, ¿verdad? ¿O sí? No, doctor, todo está bien. Todo Se está bien, escucha. doctor. Se escucha. Perfecto, perfecto. Sigamos entonces. Acá tenemos lo he escaneado la parte resolutiva segunda y tercera de un acto administrativo, donde nos indica acá está calificar la conducta del contribuyente. Bueno, aquí está el NID. Esta es la multa, bueno, la sanción por omisión de pago. Acá tenemos el monto. En su parte tercera nos indica intimar al contribuyente a que dentro de los 20 días, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 143, a partir de su notificación, bueno, puede hacer los recursos que vean convenientes. Bajo combinatoria de iniciar la ejecución en caso de incumplimiento y, bueno, iniciará las medidas coactivas. Acá nos está dando también otro plazo. También nos da el plazo de 15 días de acuerdo al artículo 174 de la ley 1340. ¿Por qué hace mención a estos dos? El primero de 20 días es para la impugnación
ante la autoridad de impugnación tributaria. En cambio, los 15 días es para interponer la demanda contencioso tributaria ante la vía jurisdiccional, es decir, ante el juez en materia administrativa, coactiva, fiscal y tributaria. ¿Ya? Da esas dos posibilidades. Este es, por ejemplo, un acto definitivo, porque está determinando algo. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí hay otra parte resolutiva donde se está rechazando la solicitud de prescripción de las facultades del contribuyente. Acá, miren, está especificando qué facultades en relación a la resolución determinativa planteada por el contribuyente. Rechaza la solicitud y, bueno, en su parte tercera indica que está otorgando el plazo de 20 días a partir de la notificación con este recurso, con este acto administrativo. Entonces, ustedes se pueden preguntar, pero en una solicitud de prescripción no hay un procedimiento. Evidentemente, no hay un procedimiento como tal. Pero, conforme al artículo 24 de la Constitución, las solicitudes que plantee la persona, o en este caso el sujeto pasivo, tienen que ser respondidas por la administración. Para el caso en particular de solicitudes de prescripción, basta con la solicitud del contribuyente, sea memorial, sea nota, y no hay un plazo para la emisión del acto en que acepte o rechace. Ya va a ser alguna disposición interna de cada administración, o si nos vamos al procedimiento administrativo, bueno, hay un plazo razonable que tiene la administración. Aun si fuese incumplida ese plazo, no es que el acto va a revestir de nulidad. No, ya se ha definido ese aspecto, sino más bien se exhorta a que puedas responderle de una manera pronta y oportuna. Bueno, pronta y oportuna, la verdad, el contribuyente quisiera que se les responda en una semana, pero la verdad no es así. Se demora meses la administración, tomando en cuenta que también que son bastantes los expedientes, y por experiencia les hablo, porque yo también estuve como oficial de cobro y estaban a mi cargo más de 350 expedientes. Entonces, ante varias solicitudes y aparte el trabajo que se tiene para iniciar las ejecuciones, solicitudes, mejor dicho, emisión de medidas coactivas e infinidad de actuaciones, hace que esa solicitud también sea dilatada un poco en el tiempo. No es con la intención de perjudicar al contribuyente, sino también la recarga procesal es bastante. Por ello es que estas respuestas sí demoran en el tiempo. Ahora, ¿por qué nos está planteando solamente, mejor dicho, por qué solamente nos está otorgando 20 días? Ya nos está dirigiendo a que este acto va a ser impugnado por la vía de la administrativa ante la autoridad de impugnación tributaria, porque en la vía de juzgados no está contemplado en la ley este tipo de actos a ser impugnados, y lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos otro caso de la Aduana Nacional, donde, miren, se declara aprobado el acto de reconocimiento, hecho tipificado en el artículo 186,
La presente resolución se encuentra bajo una sanción, entonces le está determinando, le está sancionando al contribuyente, en este caso con 1000 UFBs. Y le está otorgando nuevamente el plazo de 20 días para su impugnación o, caso contrario, por la vía judicial. En este otro caso, es una improcedencia la solicitud de prescripción de la aduana nacional respecto a un proceso coactivo que ya cuenta con un proveído de ejecución tributaria. Bien. Este otro caso que vemos es una improcedencia también a solicitud de prescripción, pero esto es de la Alcaldía de La Paz. Está rechazando respecto a la gestión 2010 del IPBI, bueno, ahí tenemos el número de inmueble y la normativa bajo la cual se ampara la alcaldía. Ahora, como habíamos visto, estos ejemplos les quiero demostrar que son actos definitivos, están definiendo algo, están definiendo una deuda, están definiendo una sanción, están definiendo una improcedencia a la prescripción, etc. Pero acá tenemos otro, lo que les decía, un acto de mero trámite, que también ha sido impugnado. Entonces, les pongo como ejemplo este caso. Es un proveído donde, ¿qué está respondiendo? Solicita devolución de lo que indica. Es dentro de un operativo, se emitió un acta de intervención y la respuesta es: en atención al memorial presentado por el señor Edmundo XX y Víctor ante la Administración Aduanera Tarija, que señala solicita la devolución, ¿qué les respondió la aduana? Se tiene por apersonado y estése a la resolución sancionatoria en contrabando y la resolución administrativa. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se emitió una resolución sancionatoria con la cual culminó un proceso de contrabando contravencional. Esta resolución administrativa, si no me equivoco, modificaba una parte de la resolución sancionatoria. No recuerdo si era el monto o era algún dato. Pero bueno, ya se tiene un acto definitivo como tal. Pero con esta solicitud que el contribuyente estaba exponiendo, no había nada más que dilucidar. Ya no había nada más que analizar. Ya todo fue plasmado en la resolución sancionatoria. En ese sentido, esto es un acto de mero trámite, porque sí es necesario otorgarle una respuesta, pero no va a incidir ya en el proceso de contrabando. Acá les tengo otro ejemplo del gobierno municipal de Cochabamba, donde está rechazando la solicitud de baja de registro tributario del vehículo con póliza X registrado ante el sistema RUA. El contribuyente estaba pidiendo que se le dé de baja su registro del vehículo, pero la administración les responde diciendo: primero debes cumplir con determinados requisitos, porque si, en este caso ante la alcaldía municipal, si uno quiere la baja de registro, bueno, primero tendrá que pagar todos los impuestos adeudados. De esta normativa se sustentó el gobierno municipal para rechazarle la solicitud. Ahora, esto es un proceso netamente administrativo, porque, a ver, imagínense si llega a una etapa de impugnación. ¿Qué es lo que va a hacer la AIT? Va a disponer revoca y de curso a solicitud de baja de registro. No va a dilucidar ningún aspecto en materia tributaria, es decir, una deuda, una sanción, una prescripción, una multa, etcétera. No va a dilucidar nada de eso. Estaría ingresando a un aspecto netamente administrativo que le corresponde al gobierno municipal. Es como si ustedes plantearan ante el Servicio de Impuestos Nacionales: quiero la baja de mi NIC. No, te rechazamos, no corresponde tu baja de NIC. Primero paga.
tienes multas pendientes de pagar. Entonces, primero pague y luego se le va a dar curso. Eso es netamente administrativo, eso es netamente un proceso interno de la administración y que no puede ser objeto de impugnación. Y les pongo este ejemplo porque sí han planteado este recurso. Entonces, hay abogados o hay personas llamadas expertas en materia tributaria que hacen cometer este tipo de errores a los contribuyentes. ¿Ya? Entonces, yo quiero que de este diplomado ustedes también salgan con buenos conocimientos y más aún sólidos para detectar, este acto, cuando su cliente venga, ¿no? O si ustedes están a cargo de una empresa, a ver, tenemos este acto, leamos, no, esto es un acto de mero trámite, ¿qué cosa estás queriendo iniciar un proceso de impugnación? O bueno, en el contenido, sí, nos están rechazando esto, están rechazando la prescripción que hemos planteado. Si es definitivo, bueno, interpongamos el recurso. Ya sepan qué actos van a poder impugnar. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta hasta esta etapa? Vamos a iniciar ahora como tal el recurso de alzada. Bueno, no hay preguntas, entonces continuemos. Un poco voy a contextualizar el tema de la IT, la jurisdicción y competencia con la que cuenta. Para ello tenemos el artículo 132 de la ley 2492 y que dispone la creación, objeto, competencia y naturaleza de en aquel entonces, superintendencia tributaria. Pero con el decreto supremo 29894 se ha estructurado el Poder Ejecutivo y se dispuso que las superintendencias ahora lleven el denominativo Autoridad General de Impugnación Tributaria y las autoridades regionales. Ahora, como les explicaba, la anterior denominación era superintendencias e intendentes. Y la actual denominación es la autoridad general, la autoridad regional y los responsables departamentales o locales. El director o directora general está a cargo de la AGIT. Voy a utilizar este acrónimo de la AGIT para no estar indicando todo el nombre completo. Y director o directora regional de las ARITs, autoridades regionales. Ahora los responsables departamentales o locales, bueno, acá los tenemos, que para la ARIT Chuquisaca tenemos un responsable departamental en Potosí, para La Paz, uno tenemos en Oruro, para Santa Cruz abarca Beni y Pando, y Cochabamba está a cargo también de Tarija. En estos departamentos, Potosí, Oruro, Beni, Pando, Tarija, no hay autoridades regionales, solamente hay responsables departamentales. ¿Ya? Si un contribuyente fue notificado, por la aduana interior Tarija, el recurso, bueno, no es necesario que viaje hasta Cochabamba para interponer su recurso. Lo puede plantear ante el responsable departamental, obviamente dentro de los 20 días que tiene. Lo propio sucede en Oruro. El gobierno municipal de Oruro le notificó con una liquidación por determinación mixta a un contribuyente y lo puede plantear ante el responsable. Entonces, ese es un detalle que a momento de plantear los recursos puedan tenerlo en cuenta y, como les decía, no es necesario viajar ante las autoridades regionales. Ahora, la AGIT, bueno, la única sede que tiene es en La Paz. Entonces, todos los recursos jerárquicos interpuestos por los contribuyentes o la administración ante los fallos de las ARITs, bueno, va a ser remitido ante la AGIT. Esto es lo importante.
actos impugnables. Para ello nos remitimos al artículo 143 del Código. Y tenemos que un detalle de los actos impugnables, para lo cual tenemos las resoluciones determinativas, resoluciones sancionatorias, las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos, resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto, los actos que declaren responsabilidad de terceras personas en el pago de obligación. ¿Alguno me puede indicar qué entiende por estos actos menos el de determinación y sanción? Estos tres, que denieguen solicitudes, que exijan restitución y que declaren responsabilidad. ¿Alguien conoce de algo de estos, de este tipo de resoluciones, o me pueden indicar qué se les viene por la cabeza, a qué se refieren? Buenas noches. ¿Qué tal, Cireli? Buenas noches. ¿Cómo estás? En mi caso, yo tengo un caso que tengo una resolución donde me están aprobando un crédito a favor, pero no sé en cuál estaría. Una restitución, resolución que sea una restitución. O sea, ¿te están otorgando crédito? Sí, fiscal? un pago a más que yo hice y me están devolviendo el pago, la diferencia de lo que yo pagué a más. Ah, ya, hubo un pago en exceso y tú demostraste que un monto adicional y ese excedente te lo están devolviendo. Sí. Ah, ya. En ese caso, bueno, evidentemente es un acto administrativo y puede ser impugnable porque, digamos, lo que tú expusiste era que, antes de que se me olvide, te voy a anotar. Sí, evidentemente ese acto, hay algunos en los que, a pesar que se esté concediendo, en el ejemplo que nos decía Cieli, una devolución por pago en exceso, entonces puede impugnar si en caso considera de que el monto que me están restituyendo, que me están devolviendo, es menor a lo que lo he planteado. Ejemplo, si digamos, ella demostró que ha pagado 10,000 bolivianos en exceso y la administración le dice, no, solo son 8. Ella, por más de que se le haya concedido esa devolución, puede impugnar, porque puede decir, no, son 10,000 y yo he demostrado que son 10,000. Entonces voy a impugnar para que se revoque este acto, pues la administración no ha analizado los antecedentes. Entonces lo puede hacer. No quiere decir de que me están concediendo lo que he pedido, pero y me quedo callado, me quedo conforme. No, si es que hay una mala apreciación de los antecedentes o no está, no es explícita el acto administrativo, entonces puede ser impugnable. Sí, ese es un elemento también que pueden considerar. ¿Ya? Entonces, las resoluciones que denieguen solicitudes de exención va a ser en función a que si una empresa, supongamos que alguno de ustedes está trabajando para una sociedad civil sin fines de lucro. Y bueno,
han demostrado con sus estatutos de que no van a percibir ni van a realizar actos que tengan fines comerciales. Entonces, cuentan con sus estatutos y piden la exención ante el Servicio de Impuestos Nacionales del pago del IUE. La administración revisa sus estatutos y una serie de cosas y les deniegan la solicitud de exención. Puede ser impugnado porque ustedes reclamando indican, no, mis estatutos indican lo contrario y por ende solicito que se revoque el pronunciamiento. Solicitudes que denieguen la compensación. Si estoy pidiendo que un monto sea compensado para el pago de otro periodo fiscal y se me deniega, bueno, puedo solicitar también, puedo plantear su impugnación. La devolución de impuestos, bueno, ya les comenté ese ejemplo. La resolución que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en casos de devolución impositiva. Principalmente se dan esto para las empresas exportadoras. ¿Ya? Doctor, una consulta. Sí, dime. ¿También estaría en esa restricción los actos el acto de repetición? Sí, la resolución que denieguen solicitudes de repetición. Si se les ha denegado, o sea, han planteado ante la administración esta solicitud de repetición, entonces lo pueden plantear, claro que sí, está en el 143. Luego tenemos los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas. ¿Cuándo se presenta esto? Cuando la administración, producto de una deuda tributaria, está ejecutando a la empresa y considera de que ya no hay los recursos necesarios, ahora vamos a dirigirlo la ejecución al representante legal. Se emite una resolución indicando que ahora se va a hacer cargo el representante legal del pago de las deudas de esta empresa. Puede ser impugnado. Es otro acto más. Luego tenemos el artículo 4 de la ley 3092. Acto administrativo que rechace la solicitud de presentación de declaraciones juradas rectificatorias. Si he mencionado que existe un saldo a favor en una declaración, es decir, he llenado incorrectamente mi declaración jurada y en vez de tener crédito fiscal de 10,000 le puse 1,000. Ahora estoy rectificando en mi declaración jurada y estoy demostrando que sí me correspondía 10,000, pero la administración me rechaza esa solicitud. Entonces, lo puede impugnar. El acto que rechaza solicitud de planes de facilidades de pago. Yo solicité un plan de pagos y, bueno, por diferentes motivos, es extraño que, digamos, te rechacen tu facilidad de pago, más al contrario, te aceptarían. Pero si fuera el caso en que te rechacen esa solicitud, bueno, pues lo puedes impugnar. El acto que rechaza la extinción de la obligación por prescripción, lo que habíamos visto en esos ejemplos anteriores, o la condonación. Estoy dando un bien a cambio, entonces no se da mucho el tema de la condonación, sí se da bastante los actos administrativos que rechazan la prescripción y son objeto de impugnación. Y lo que les decía, todo acto administrativo definitivo, les recuerdo, definitivo, con el que culmina una etapa o un procedimiento, ¿ya? Esto más vamos a ver. Inadmisibilidad. Artículo 195, parágrafo 2. El recurso de alzada no es admisible contra medidas internas, puede ser esos proveídos de mero trámite que les decía, incluye también los informes, vistas de cargo u otras actuaciones previas. ¿Previas a qué?
al acto administrativo definitivo. Tampoco pueden impugnar medidas precautorias. A causa de una ejecución, la administración emite una nota dirigida a la ASFI para que lo que comúnmente se dice, congelarle las cuentas. Entonces, esa nota no puede ser impugnada. ¿Por qué? Porque es una medida precautoria, ¿ya? Y para ello tenemos acá les había también adjuntado como material. Acá tenemos una resolución de recurso jerárquico, la 697 del 2018, donde justamente ha analizado un caso parecido, donde nos dice: de lo que se observa que la nota contra la cual el sujeto pasivamente puso recurso de alzada solamente informó el estado del proceso de rectificatoria y la imposibilidad de pronunciarse respecto a la prescripción. Entonces, esto quiere decir que ya hubo una solicitud de prescripción anteriormente y el contribuyente ha debido pedir información del estado en que se encuentra. Entonces, la administración les respondió con una nota diciendo quizás esta nota contenía estése al proveído, estése al auto, notificado en fecha tantos, o ya se respondió con este acto administrativo, etc. Pero el contribuyente lo consideró como un acto impugnable, lo cual no culminaba una fase, sino únicamente le estaban informando el estado del proceso. Entonces, ya vean cómo se tienen este tipo de precedentes y de la misma manera también se tiene los del Tribunal Constitucional. Acá tenemos lo que es un acto definitivo y bueno, acá es un caso aduanero, alertaron la vulneración a través de los medios de impugnación al no conformar dicha acta un acto administrativo definitivo. ¿Ve? Entonces, estos seguramente estaban interponiendo un recurso contra un acta, pero ya el Tribunal Constitucional ha definido que este acto, al ser una medida no interna, sino dentro de un proceso, no tiene la característica de definitivo, ¿ya? Hasta ahí quedaremos el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Se ha quedado claro? Bueno, he procurado ser lo más explícito posible para que comprenda esta primera etapa y ya luego vamos a ver las siguientes. ¿Sí? Doctor, buenas noches. ¿Llamó lista? No. No se preocupe. Yo ya tengo la lista internamente. La única persona que pidió licencia es el alumno Omar Salces. Es el número 18 de la lista, por si acaso, para que le ponga una L de licencia. Y los demás estaban presentes, y perdón, usted no sabe, pero el alumno Noé, él abandonó el diplomado por motivos de salud. Entonces, el alumno Noé abandonó y el alumno Salces, el número 18, tiene licencia. Todos los demás están en sala. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, con esto hemos culminado esta primera jornada. Nos vamos a ver el miércoles. Gracias, doctor. Listo, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.